Buenos días, Marga. Es para nosotros un placer poder tenerte aquí y que nos cuentes sobre tu célebre libro Prehistorias de Mujeres y específicamente el capítulo sobre los partos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto estar acá para poder hablarles de este libro tan importante para mí y pues poder visibilizar mucho más estas temáticas que nos ahondan en la ciencia. Ok, entonces para empezar la conversación, déjame preguntarte, ¿por qué indagar sobre el parto en la prehistoria? Bueno, yo creo que principalmente empezando por la temática eh, del libro, yo creo que viene por una motivación muy fuerte de dar visibilidad a todas estas temáticas que implican a las mujeres en la historia. A mí siempre me han dicho que realmente lo que yo hago es simpático, qué curioso eso que tú estás investigando. Y pues todo eso se da porque estos temas están al margen, esto no es la centralidad del tema, aunque nosotras al final de cuentas hacemos parte de la historia y las infancias también hacen parte de la historia tanto como los hombres, aunque nos digan que ellos son el centro de la historia. Incluso me han llegado a decir que yo estoy distorsionando la historia cuando realmente lo que estoy haciendo es ampliarlo. Y ya más específicamente al tema de los partos, yo creo que viene justamente por ese interés de mostrar la vida realmente como era en la prehistoria, que implica obviamente la creación de la misma, que vendría también muy involucrado todo este tema del parto. Eh, yo creo que desde siempre las mujeres ha habido una gran preocupación sobre el tema de la fertilidad y la natalidad. Siempre ha sido un tema que define nuestra identidad y por eso también viene mucho este interés. Además, me autodenomino feminista, me interesa muchísimo conversar acerca de estos temas, aunque en un principio me costaba bastante nombrarme como tal. Hoy en día no tengo ningún problema en hacerlo. Y también justamente el hecho de hablar de estos temas nos permite empezar a hacer más hallazgos al respecto. Justamente cuando empezamos a hablar de partos, se empezaron a encontrar partos en los yacimientos arqueológicos. Entonces, pues sería básicamente eso. Mm, Escuchándote sobre cómo es que el parto, al final de cuentas, nos ha definido y nos sigue definiendo en la actualidad en nuestra identidad como mujeres, déjame preguntarte cómo se evidencia esta preocupación por el parto en las sociedades antiguas. Claro, yo creo que un punto clave para entender la preocupación sobre los partos, sobre todo en el tema de la prehistoria, es el tema de los objetos, que es un gran punto de investigación, un gran foco en la antropología biológica y en la arqueología. Para darte algunos ejemplos concretos, yo creo que podríamos empezar con la vasija y figurillas del yacimiento de Quisonerga Filia en Chipre, que son un conjunto de figurillas de mujeres en distintos estados, por así decirlo. Hay mujeres embarazadas, hay mujeres en labor de parto, y al encontrarlas se notó que tenían cierto desgaste al parecer por constantes tocamientos a las figuras. Lo que nosotros deducimos de ahí es que las mujeres en su momento de esa comunidad usaban estas figurillas como un amuleto para evocar la fertilidad. Otro ejemplo más contemporáneo, más tangible para nosotras en la actualidad, podría ser el ídolo de Almar, que está exhibido en un museo hoy en día, tiene 5.000 años de antigüedad, y muchas parejas, no solo mujeres, eso es algo a resaltar, no solo las mujeres, sino las parejas van a tocar el ídolo de Almar en búsqueda de un embarazo, ya que se han visto casos en los que mujeres a las que les ha costado quedar en embarazo van a este lugar, tocan el ídolo y poco tiempo después tienen un embarazo. Entonces se ha popularizado bastante, con lo cual yo tengo cierto conflicto con que se esté tocando tanto una pieza de tanto tiempo de antigüedad, pero más allá de eso, pues ahí podemos reflejar esta necesidad de los seres humanos por tener objetos que les ayuden en sus preocupaciones, como por ejemplo el tema de la fertilidad. Para
ampliar la información de la que nos estaba hablando la escritora Marga, hoy nos encontramos en Al Margen, España, y vamos a entrevistar a una mujer embarazada para que nos cuente su experiencia. Yo llevaba mucho tiempo queriendo quedar embarazada y fue hasta una visita en el museo que logré, que nos hablaron de esta figura del ídolo y pues ya como por queriendo intentar lo último, no perdía nada, entonces pedí que por favor me dejaran tocar la figura y cuando lo hice fue un milagro. Un mes después me hice una prueba y estaba positiva y fue el momento más feliz de mi vida. Teniendo en cuenta dicha preocupación, ¿cómo era el proceso de parto en la prehistoria? ¿Qué nos cuentan los hallazgos arqueológicos al respecto? Claro, para hablarte de esto te voy a contar de un ejemplo en específico de un hallazgo que se dio en el atrio claustro en el monasterio de Fitera en Navarra, que era un antiguo cementerio, data más o menos del siglo XIV, XVI después de Cristo. Y bueno, allí se encontraron los restos de una mujer de aproximadamente 30 años, con las manos sobre su pelvis, que estaba justamente en proceso de parto. Se le encontró a ella con su criatura, la criatura aún dentro de ella, solamente su brazo izquierdo estaba fuera de la madre. Eh, el bebé tenía aproximadamente unas 40 semanas de gestación. Y bueno, se les encontró allí, se ve que se dio el fallecimiento de los dos al momento de dar a luz, dado a una situación muy compleja a nivel obstétrico que con los conocimientos de la época fue imposible solucionar, aunque se ve como que hubo cierta intención de tirar del brazo del bebé, pero no fue suficiente para salvarles. Y bueno, así tenemos varios casos parecidos, incluso hay otro de 4.000 años antes del de que te estoy hablando ahora mismo, que se dio en el Cerro de las Viñas, en Lorca, Murcia. Eh, y pues bueno, ahí justamente yo en mi libro comento cómo estoy absolutamente segura de que esas mujeres tuvieron que sentir el miedo de el parto y pues que lamentablemente tuvo en los dos casos muy parecidos, tuvo un final fatal. Ahora, ahondando en el proceso del parto en la antigüedad, tuvimos la oportunidad de que una partera de la antigüedad nos acompañara hoy y nos vino a visitar para responder un par de preguntas. Hola, hola a todos. ¿Quiénes acompañaban a las mujeres durante el parto o estaban solas? No, ellas jamás estaban solas. Ellas siempre estaban acompañadas de mujeres de la comunidad y en la mayoría de casos de parteras. Eran quienes, como yo, acompañábamos y guiábamos a las madres durante el parto. También entraban las mujeres de la familia, pero era muy rara la vez que se podía entrar un hombre. ¿Existían prácticas para que el parto fuera menos doloroso? Entre las prácticas usábamos plantas medicinales, muchas veces hacíamos ungüentos o quemábamos estas plantas para que las madres sintieran menos dolor. Entre esas plantas está el cannabis. Otra práctica que usábamos era hacer masajes en lugares específicos del cuerpo como abdomen o en la espalda o también colocábamos las madres en posiciones específicas como la silla de parto o ponerse en cuclillas. ¿Qué complicaciones solían presentarse y cómo actuaban ante ellas? Sí, una de las complicaciones más comunes era que el bebé estaba mal ubicado en el vientre. Nosotras hacíamos masajes para ubicar mejor al bebé, pero en muchas ocasiones estas situaciones se nos pasaba de las manos y de nuestros saberes y perdíamos a las madres y a las criaturas. Era una situación muy difícil en las comunidades. Escuchando lo que nos comenta sobre las muertes de las madres y los neonatos y cómo era un fenómeno frecuente, está bien suponer que, dada su frecuencia,
se concebía de manera menos trágica que en la actualidad? Claro, bueno, respondiendo a tu pregunta, pues la verdad es que es bastante erróneo ver de esta manera los partos en la prehistoria. Al pensar que como el índice de mortalidad era más alto, era de pronto un tema más indiferente para las personas de la época, pues esto es equívoco, ya que el miedo a un mal parto es universal y lo ha sido a lo largo de la historia. Y no solo para las mujeres o para los padres de los bebés, sino ha sido una preocupación a nivel colectivo de la comunidad. Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en los hallazgos de un yacimiento en Israel, donde encontramos a una mujer de 14 años que murió en el parto junto con su bebé, y se ve como habían personas acompañándola en ese momento, incluso se ven restos de cannabis que le estaban suministrando a ella para facilitarle esta labor, aunque al final no fue posible. También pues era más común que fallecieran las criaturas y no las criaturas con las madres. También, bueno, se ha encontrado como las comunidades hacían ritos fúnebres alrededor de estos bebés fallecidos. Un ejemplo de esto son los hallazgos del asentamiento de la Edad de Cobre de el Mas del Corral en Alcoy, Alicante, donde se pudieron encontrar dos cuencos, dos pequeños cuencos con dos bebés, uno de 30 semanas aproximadamente, otro de 37 más o menos, y se ve cómo se les dio una sepultura eh, bastante simbólica, con una carga emocional bastante fuerte. Y pues bueno, también es que en las investigaciones que se han dado respecto a este tema, no se ha concebido que los partos puedan salir mal. Por lo mismo, pues claro que había conocimiento al respecto, claro que habían conocimientos acerca de ciertas comunidades, que acá se daban los partos, no sé qué, pero no se concebía qué pasaba cuando esto salía mal. Y pues acá entra lo que mencionaba en un principio, todo el tema de la invisibilización que se le ha dado a, a esta parte tan importante de la vida humana como lo es el parto. Incluso muchas veces se encuentran restos de neonatos en las fosas, pero se piensa que son de fauna. Y pues realmente es que no se empezaron a encontrar partos o partos que salían mal, hasta que se empezó a pensar que se podía encontrar eso. Entonces, pues sí, respondiendo a tu pregunta, realmente es un tema bastante delicado tanto para nosotros en la actualidad, como para las personas que vivieron hace miles de años. Bueno, muchas gracias Marga por esta enriquecedora conversación sobre el parto y su importancia no solo en la actualidad, sino también desde la prehistoria.